Contento de estar con ustedes en la televisora regional de Portuguesa en esta emisión en Perfil, como todos los domingos 11 de la mañana. Nos complace llegar a todos sus receptores con la intención de contribuir al enriquecimiento del patrimonio intelectual con personas especializadas en los temas de sus profesiones, de sus actividades, que permita en la ampliación de ese conocimiento ser parte del debate público, del debate común que desenvolvemos en nuestras actividades. Esa ha sido la misión que hemos venido empeñando por más de 20 años y en esta oportunidad estamos aprovechando la visita en la capital del estado de Cipriano Heredia Soltero, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, también con estudios de posgrado en Manchester University en Inglaterra, en políticas y gobierno y en economía. Es profesor titular de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y con quien vamos a abordar temas que se concentran precisamente en la idea de lo que es la Constitución. 1789 comienzan los actos de lo que se conoce en el mundo como la Revolución Francesa. Ya algunos acontecimientos habían ocurrido en el mundo frente al poder medieval de los antiguos reyes, quienes regían el comportamiento de las sociedades o de los pueblos que estaban bajo su dominio, y comienza la idea de lo que es realmente la Constitución. Cada nación, cada país, cada república, cada estamento que se comporta como parte de la comunidad de naciones o del conjunto de naciones en el mundo tiene sus propias formas. Algunos tienen constitución, otros no, pero es parte de la constitución del Estado moderno. La democracia descansa fundamentalmente sobre lo que ella esencialmente constituye o representa o tiene como contenido y le da viabilidad, aceptación, forma de cómo debe comportarse esa sociedad. Sin embargo, en tanto tiempo hay quienes dudan de su importancia, de su significado. Hay muchos conceptos que nos llevan a la preocupación de qué es lo que verdaderamente representa. O sea, ¿por qué las cosas que se hacen siempre tienen que tener un soporte constitucional? ¿Por qué si está contemplado incluso hasta en otra norma, pero si contradice lo que la Constitución dice, entonces esa otra norma no tiene valor? Para eso precisamente tenemos a nuestro invitado, comenzando precisamente por esa preocupación, por esa duda. ¿Cómo podemos explicarle a la gente, y es lo que va a versar durante todo este programa, una Constitución? Doctor Cipriano Heredia, complación por acompañarnos. Gracias, Joel. Un abrazo para ti y mi agradecimiento también al canal. Tenía tiempo que no venía por aquí. Así era. Pero bueno, siempre un placer, ¿no, Joel? Comienzo por aclarar una cosita. Soy profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el sentido de que no soy contratado, sino que ya estoy en el escalafón hace muchos años. Pero la titularidad es un rango dentro del escalafón y ese sí no lo tengo. Solamente para aclararlo, ¿no? Y evitar malos entendidos. Gracias por la sinceridad. No, gracias. A ver, Joel, fíjate, nosotros tenemos una constitución que es del año 99, la que está en vigencia. Es ya la segunda con mayor vigencia en la historia de Venezuela. Superó precisamente hace poco a la Constitución de 1830, que había regido durante 27 años. La primera republicana en la época de la nueva Venezuela, por decirlo así. Porque tendemos a llamar a la primera, segunda y tercera república las de la independencia, pero esas eran repúblicas muy aéreas, muy intangibles, poco sólidas, poco estables, y además abarcaban nada más una parte del territorio. La Venezuela de 1830 es la que ha llegado hasta ahora, ¿no? Entonces, esta constitución que está vigente es una constitución
que ya lleva 27 años de vigencia, igual que la del 30, pero la está superando. Y además, solamente tendría por encima de ella en cuanto a duración la de 1961, que duró 38 años, ¿no? En general yo considero que es una buena constitución en general, pero hay puntos que hay que cambiar de manera urgente, diría yo, necesaria. Por ejemplo, Joel, esta constitución nació, a mi manera de ver, con un mal congénito, que es haber, en vez de reducido el periodo, lo alargó. Y entonces veníamos con periodos de 5 años y esta lo llevó a 6. En América Latina y en el continente en general hay algunas experiencias de periodos de 6 años, como el mexicano, pero es un solo periodo y ya. Aquí no, aquí tenemos periodos de 6 años con reelección, lo cual es tremendamente malo y grave, ¿no? Y acuérdense que hubo un intento de reforma en el 2007 que no tuvo éxito y después hubo una enmienda inmediatamente después, un año después, en febrero del 2009, que sí aprobó la reelección indefinida para todo el mundo, porque la del 2007 era solamente para... Y para toda la vida. Y para toda la vida, no tiene límite. Eso es algo que hay que eliminar. Eso es algo que hay que eliminar, Joel, porque cuando una constitución se dice democrática, debe garantizar la alternabilidad. Entonces, claro, siempre está el argumento manido de, bueno, la gente es la que elige si tú te quedas o no. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque ya hemos podido comprobar cómo a través del poder se puede manipular las cosas como para que los gobiernos se queden indefinidamente. Y eso es difícil a veces de parar, ¿no? Ahora, fíjese, usted nos llevó a un tránsito que en el tiempo va más allá de lo que habíamos planteado originalmente, que lo podemos recatar al final. Sí, claro. Pero interesante porque nos permite tocar dos tópicos. Voy con el primero. Hemos tenido, usted mencionaba la de 1830. Sí. Y hemos tenido más de 2 docenas de constituciones en Venezuela. Algunas son reformas, pero les decimos constituciones. Pero son más de 2 docenas, en definitiva. Todas esas reformas que se hicieron, o todas esas modificaciones constitucionales, fueron para perpetuar al líder en el poder, a excepción de 2. Precisamente la de 1830 y la de 1961. Correcto. Porque el resto de las constituciones fueron modificadas con el propósito de alargarle el tiempo a quien estaba en el poder. Correcto. Incluyo allí la del 47, la de 1947. Tampoco fue creada para alargar el periodo de nadie. De hecho, fue la primera constitución realmente democrática que tuvo el país, la primera que consagró el voto popular, etcétera, etcétera. La de 1947 que le hizo una asamblea constituyente, como tú recordarás. Pero bueno, entonces lo cierto, Joel, es que efectivamente esa constitución requiere... Pero la particularidad es que la del 47 no fue una reforma, sino fue una nueva constitución. Bueno, la del 61 también, claro. y la del 30 también. ¿Okay? Lo que pasa es que, acuérdate una cosa, Joel, la gente tiende a decir, Gómez tuvo 7 constituciones. Bueno, sí, no, porque realmente las constituciones de Gómez, ¿okay?, fueron las del año 9 y la del 31. Las demás fueron modificaciones de... ¿Okay? Bueno, dígame al final del periodo gomecista. Al final del periodo gomecista hubo como 4 reformas, 28, 29, 31, es decir, bastante, 25, 28, 29 y 31, exactamente esos fueron los años. Entonces, bueno, evidentemente ahí el tema era, quítate, vamos a poner aquí, vamos a alargar acá, vamos a permitir que este sea presidente un rato, pero el que tiene el control soy yo. Básicamente esos eran los cambios, ¿no? ¿A qué voy, Joel? Que efectivamente requerimos más cambios. Requerimos, por ejemplo, una revisión exhaustiva del régimen socioeconómico de la Constitución. Requerimos revisar realmente si se garantiza la separación de poderes. Requerimos quitarle esa comita que está por allí en un artículo que permitió que hasta los más bajos rangos del Ejército y de las Fuerzas Armadas tengan derecho ante juicio de mérito, porque entonces decía generales, oficiales. Y entonces esa coma permite que... del Estado Mayor. Exacto, subteniente para arriba tengan derecho ante juicio de mérito, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Ese era un privilegio procesal para los más altos funcionarios de la República, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas con calma y a la luz de lo que está pasando,
que no es ninguna tontería. El país está viviendo un nuevo momento, estamos en una situación política distinta, inédita. Bueno, la Constitución hay que tenerla en la mano más que nunca, Joel, más que nunca. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de qué tipo de falta es esta, hay que discutirlo un poquito mejor. Bueno, es una buena lección para nuestros estudiantes de Derecho, Sí. cuando decimos que al aula de clase se debe llegar con la Constitución y con la ley conforme a la cátedra que estén recibiendo. Hoy en día sería hasta con todo ciudadano. Cuando decimos tiene que tener la carta a la mano, porque siempre es un factor de recurrencia en cualquier momento, incluso para los mismos abogados, que nos permite precisamente clarificar cualquier duda que pudiéramos tener. Cumplimos los compromisos de publicidad en perfil y ya regresamos.